festejando el Día de la Madre, el tema que queríamos rescatar para compartir con todos ustedes es justamente ese, ¿no? El legado espiritual que como padres, que como madres podemos dejar a nuestros hijos y a las generaciones futuras. Acá hay un cartel que dice mujeres que dejan huella. Sin lugar a duda que cada una de estas mujeres que han sido representadas acá o que se ha contado su historia han dejado una huella que ha impactado la vida de los que vivieron en esa época la historia con ellos, pero también la vida hoy en día de nosotros. Han pasado cientos y cientos de años y Dios dejó el ejemplo de sus vidas en la Biblia, en la palabra de Dios, y esas vidas todavía siguen impactando nuestras propias vidas luego de tantos años. No porque hayan sido mujeres perfectas, sin errores, sin pecado, no, porque como cualquier ser humano, como vos y yo, todos somos pecadores, pero esas mujeres supieron entregar su vida, su corazón al Señor, y por eso fue que pudieron dejar esa huella imborrable para que los que venían atrás pudieran imitarlas, pudieran seguir esas pisadas. Le pregunto a los chicos, cuando cae nieve acá en Villa Langostura, ¿a ustedes les gusta salir y jugar en la nieve? Sí. ¿Y qué es lo primero que podemos ver cuando empezamos a caminar en la nieve? Que se nos hunden los pies. Muy bien. ¿Quién se ha hundido alguna vez hasta la rodilla en la nieve? Bien. ¿Quién se ha hundido hasta la cintura? De chiquito. Una vez nevando 70 centímetros, me acuerdo que Lolo salió casi lo perdemos. Hizo un blup, así no lo veíamos más. Cuando éramos chiquitos, ¿no? Ahora está alto. Pero la nieve tiene esa particularidad que cuando uno camina, uno puede observar las huellas. A mí me gusta ver también esos programas de Discovery donde salen a cazar en el invierno, ponen trampa a los cazadores en la zona de Alaska. ¿Y qué hacen para rastrear a los animales? Pues siguen las huellas. Y depende de la forma de esa huella, saben de qué animal se trata, ¿no? Y un poco el mensaje de hoy tiene que ver con las huellas y con las pisadas que nosotros podemos dejar y que van a ser ese legado espiritual que vamos a transmitir a las futuras generaciones. ¿Cómo podemos definir lo que es un legado? Estamos hablando de un legado espiritual. Yo busco una definición que es la siguiente. Un legado es el aporte espiritual, emocional y cultural que es traspasado de padres a hijos y puede ser un legado positivo o un legado negativo. ¿Sí? Un legado positivo o un legado negativo. Es decir, que lo que nosotros hagamos hoy con nuestra vida, las acciones que realicemos, las palabras que digamos, van a impactar, van a dejar huella y van a marcar la vida de aquellos que nos están siguiendo. Obviamente, de acuerdo a las decisiones que tomemos, el rumbo que elijamos seguir, ese legado va a ser positivo para sus vidas o va a ser negativo. Por ahí no se usa mucho la palabra legado, pero sí de lo que se habla mucho en nuestra sociedad es de una herencia, ¿no? Por ahí se escucha más la palabra herencia que legado. ¿Y es lo mismo un legado que una herencia? Cuando uno habla de herencia, son los bienes materiales que uno pretende dejarle a las generaciones siguientes. En primer lugar a los hijos, ¿no? Uno se esfuerza y trabaja diariamente y tratamos de tener nuestro hogar, de dejarle el día de mañana cuando no estemos a nuestros hijos algo con lo que ellos también puedan valerse y les sea más fácil el recorrido que ellos tengan que realizar, ¿no es así? Sí. Bien. Y muchas veces nos desvivimos para tratar de dejar una herencia, bienes materiales, pero de lo que hoy venimos a hablar no es de una herencia material, sino que es algo que es mucho mejor y mayor que esto, algo superador a una herencia material. Porque ¿sabes qué? Vos le podés dejar a tu hijo la mejor casa, le podés dejar tierras, le podés dejar vehículos, le podés dejar mucho dinero en una cuenta bancaria, pero si no marcaste su vida de una manera positiva en el plano espiritual, de nada le va a servir todo eso que le dejes. Entonces no es lo mismo un legado espiritual como el que dejaron estas mujeres en la vida de aquellas que le rodearon, que le siguieron, que una herencia que no es más que bienes materiales. De hecho, una herencia es algo que se puede agotar. La herencia se agota. No sé si han escuchado historias de abuelos, bisabuelos que
no comían, no sé, de lo más sencillo, se vestían con ropa haraposa, pero lo único que hacían era trabajar. Por ahí generaron con su emprendimiento una empresa, crecieron, amasaron una gran fortuna y después las generaciones siguientes solo lo único que tuvieron que hacer es vivir de todo ese esfuerzo que dejaron sus antepasados. Y en muchos casos terminan derrochando esa herencia. Es decir, que una herencia, lo material, es algo efímero, algo que pasa, algo que se termina. Pero a diferencia de eso, un legado espiritual es algo que va a perdurar de generación en generación. Si no, fíjate estos ejemplos, y cuántos ejemplos más de vida de hombres y mujeres que Dios permitió que estuvieran en su palabra para impactar la vida de aquellos que compartieron la historia en ese tiempo, pero también de generaciones futuras. Y hoy nos enriquecemos con la fe de Abraham, ¿no? Por ejemplo, con el denuedo con que hablaban los apóstoles, como Pedro, como Pablo, cómo entregaban su vida por el Evangelio. Y eso nos inspira a nosotros que queremos seguir a nuestro Señor. El legado no es algo que un minuto antes de morir te voy a decir, le voy a dejar un legado a mi hijo, porque en ese caso ya sería tarde. El legado es algo que vos tenés que ir construyendo día a día, cotidianamente, compartiendo cada minuto, cada instante de tu vida con aquellos que te rodean, con tus hijos, impartiéndole palabras, consejos, ejemplo a través de acciones que honren al Señor. Así que es algo que se construye cotidianamente, un legado. Y el buen legado espiritual va a preparar a nuestros hijos para su vida adulta. Les va a mostrar el camino que ellos tienen que recorrer. El camino que ellos tienen que recorrer. Y seguro si yo les pregunto a ustedes, levanten la mano, ¿quién quisiera hoy dejarle un buen legado espiritual a sus hijos? Muchos la levantaríamos, ¿no? O casi todos. Pero te voy a decir algo. No podemos dar algo que no tenemos. No podemos dar algo que no tenemos. Si nosotros queremos impactar la vida de nuestros hijos y de las futuras generaciones de una manera positiva espiritualmente hablando, primero nosotros tenemos que tener una relación personal, íntima con nuestro Dios. Que ellos vean a través de nuestra vida, nuestras palabras, nuestras acciones, a Cristo. No se puede dar lo que no se tiene. Entonces, cuando uno desarrolla primero su propia vida espiritual, entonces sí uno va a poder invertir en la vida de aquellos que vienen detrás nuestro. Entonces, lo primero y fundamental que cada uno de nosotros hoy tenemos que tener en claro es que para poder dejar un legado espiritual en la vida de nuestros hijos, de aquellos que nos rodean, tenemos que, en primer lugar, tener a Jesús en nuestras vidas. Tenemos que haber tenido esa experiencia de habernos un día encontrado frente a la persona de Jesucristo, habernos reconocido miserables pecadores, habernos arrepentido delante de Él y haber aceptado ese regalo precioso que es la salvación por gracia para cada una de nuestras vidas. Si ya hiciste eso, empezaste bien. Porque quiere decir que ahora podés desarrollar una vida espiritual y estás capacitado para poder construir ese legado espiritual día a día y para poder impactar la vida de tus hijos y de aquellos que te rodean. Entonces, lo primero, un encuentro personal con Jesús. Y si todavía no lo has hecho, yo te invito a que hoy no cruces esa puerta si primero no te reconociste delante de Dios como un pecador que necesita el perdón de Dios, que necesita ser restaurado, que necesita recibir y aceptar la salvación. ¿La salvación de qué? De una condenación que pesa sobre cada una de las almas en esta tierra. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores, porque todos nos alejamos de Dios. Pero a pesar de eso, Dios nos ama de tal manera que un día envió a Jesucristo, a su Hijo, a morir en una cruz. Y en esa cruz merecíamos estar vos y yo. Sin embargo, Jesús cargó con el peso
de nuestro pecado en la cruz. ¿Para qué? Para que con su sangre derramada allí nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Si hoy sos un hijo de Dios, entonces sí, ahora podés seguir el ejemplo de Jesús, seguir sus pisadas y a través de tu propia vida construir ese legado espiritual que va a impactar en la vida de las futuras generaciones. Hay un versículo que te invito a leer en 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 21. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 21. No sé si todos lo tienen, vamos a leerlo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué cosa? Ejemplo. ¿Para qué nos dejó ejemplo Jesús? Para que sigamos sus pisadas. Hoy estamos viendo mujeres que dejan huellas. ¿Sabe qué? Cristo cuando vino a esta tierra nos dio un ejemplo perfecto y nosotros siguiendo sus pisadas podemos seguir el rumbo correcto para nuestra vida. Y siguiendo sus pisadas, seguramente vas a construir un buen legado espiritual para la vida de tus hijos y de las generaciones que te siguen. Dice acá el versículo, para esto fuiste llamados. Si sos un hijo de Dios, fuimos vos y yo llamados para seguir el ejemplo de vida de Jesús, para observar las pisadas que Él dejó e ir detrás de ellas. Si hoy estás en un camino que no tiene que ver con seguir a Cristo, es porque te has alejado de esas pisadas que Él te dejó para que vos sigas. Esa palabra ejemplo, ustedes saben que la Biblia fue originalmente escrita en el idioma, en griego, ¿sí? Y si uno busca esa palabrita en el idioma original, es la palabra hupagramos. ¿Sabes lo que significa? Copiar por imitación. Yo cuando iba a la escuela primaria, y lo he visto también que se lo hacen hacer a mis hijos, nos hacían comprar el mapa, ¿se acuerdan? Y poníamos arriba el papel de calcar. ¿Quién lo ha hecho esto? Yo una vez. Le poníamos una cintita para que no se nos mueva, y ahí con un lápiz o con un marcador bien de punta fina, íbamos recorriendo todas las provincias de Argentina, le hacíamos la rayita. Tinta china, los que tienen más años yo no lo... Antes de la Richeri. Antes de que salga la Richeri, decíamos ya la redonda. Ahí ya estaba Cristian con la tinta china. Muy bien. Todos recordarán esa técnica. Era la técnica de calcado, ¿sí? Ahí se calcaba. Cuando después sacábamos el papel de calcar, lo mirábamos así y lo comparábamos con ¿qué? Con el original, con aquello que habíamos copiado. Y a veces nos salía bien y a veces era más o menos, ¿no? Si se nos movía la hoja, se nos iban las líneas para cualquier lado. Esta palabra que dice acá que Jesús nos dejó ejemplo, da esa idea, ¿no? De que Él tiene que ser el patrón, el original, que nosotros tenemos que calcar, que tenemos que copiar, para que a través de nuestra vida los demás vean también reflejado a ¿quién? A Jesús. Si yo saco el papel calcar y tengo el mapa acá, y acá no estoy viendo de manera la Argentina, dibujé a, no sé, a África, bueno, no fui fiel a la copia original. Entonces fuimos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, a imitarle, ¿sí? Otro versículo dice que debemos andar como Él anduvo. Si nosotros nos disponemos de corazón a seguir las pisadas de Jesús, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro ejemplo a imitar, que no te quede la menor duda que vas a impactar en la vida de tus hijos, de las futuras generaciones. Y voy a compartir solamente y rápidamente 5 puntos que nos hacen ver de qué manera anduvo Jesús en esta tierra. Porque acá dice este versículo que somos llamados a seguir el ejemplo de Él. Y en primer lugar vamos a buscar en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4 y el versículo 34. Y vamos a ver cómo Jesús siempre buscó hacer la voluntad de su Padre, de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 4. (4:34) dice:
Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sí? Cristo enseñándonos de su propio ejemplo cómo buscaba hacer la voluntad de Dios, de su Padre. Capítulo 5, versículo 30. No puedo hacer yo nada, dice Jesús, por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, decía Jesús, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió, la del Padre. Y podemos así leer muchos versículos más. Capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, dice Jesús, sino la voluntad del que me envió. Y hay muchos versículos más donde Jesús abiertamente manifestaba a las personas que Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Entonces, si queremos seguir el ejemplo de Jesús, si queremos andar tras sus pisadas, si queremos andar como Él anduvo para poder dejar un legado a nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Cuál es su propósito para mí? ¿Qué quiere Dios para mi vida? En segundo lugar, Jesús anduvo siempre conforme a las Escrituras. Vamos ahora al Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lucas capítulo 4 y vamos a perdón, 24. Le erré por 20 capítulos. Lucas 24. Y vamos a leer el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. También dice el versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Es decir, que el Señor Jesús valoraba mucho lo que las Escrituras decían de Él. Le daba mucho valor para su vida y para su ministerio a la palabra de Dios. Entonces, en primer lugar, Jesús buscaba la voluntad del Padre, pero en segundo lugar, valoraba y andaba según lo que las Escrituras decían. Y acá la pregunta para cada uno de nosotros: ¿queremos realmente construir día a día un legado espiritual para nuestros hijos? Tenemos entonces que aferrarnos a la palabra de Dios. Si yo no busco a Dios en su palabra cada día de mi vida, si no estudio la Biblia, si no medito en ella, si no me lleno de la palabra de Dios, no voy a poder construir con mi vida, con mis acciones, con mis palabras, con mis pensamientos, un legado espiritual que perdure y que impacte en la vida de mis hijos. También vemos en la palabra que Jesús anduvo siempre en comunión con el Padre por medio de la oración. ¿Cuántos ejemplos tenemos en los evangelios donde vemos a Jesús orando? Por ejemplo, Lucas 18:1. Ahí cerquita donde leímos el último pasaje. Lucas 18:1 dice: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús veía la oración como algo necesario, que se tiene que hacer siempre y no bajar los brazos, no desmayar. La pregunta es: ¿estamos teniendo una vida de oración con nuestro Dios? ¿Buscamos su voluntad? ¿Leemos su palabra? ¿Buscamos a Dios en oración? El primer ejemplo que vimos en este teatro, esta obra de teatro, fue el ejemplo de Ana, la mamá de ¿quién? De Samuel. Y nos comentaba Samuel que su mamá Ana
derramaba su espíritu y su corazón delante de la presencia de Dios a través de la oración. Y de cómo eso fue un legado que impactó en la vida de su hijo, que después fue un siervo de Dios. Ver a su madre derramando su espíritu en oración a Dios, ¿no? Y qué importante, Jesús nos enseña a orar. Nos habla de la necesidad de orar y no desmayar. Y Él con su propia vida siempre se alejaba a un lugar tranquilo, en soledad, en paz, donde pudiera también abrir su corazón al Padre en oración. Entonces, para poder construir un buen legado espiritual para nuestros hijos, tenemos que buscar la voluntad de Dios, tenemos que estar siempre cerca de su palabra y tenemos que tener una vida de oración. Yo recuerdo a mi padre orando de rodillas al lado de su cama, ese que se ponía al lado de la cama a orar. Y lo hacía con la puerta media entreabierta, ¿no? Para que nadie lo vea. Pero yo cada tanto, viste, los niños siempre andan chusmeando a ver qué hacen sus padres. Y recuerdo verlo orando al Señor. Eso seguramente son imágenes que se graban en el corazón de los hijos. Pero también vemos que Jesús, mientras estuvo en este mundo, anduvo haciendo el bien, hacía el bien a los demás. Hechos capítulo 10, versículo 38. Hechos capítulo 10 y versículo 38. Está hablando de Jesús y dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder ¿a quién? A Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Otro ejemplo que nos deja Jesús para que nosotros podamos imitarle, para que podamos calcar, ¿no?, sus obras, es que Jesús hacía el bien a los demás. Hacía el bien. Y qué bueno que nosotros podamos poner en práctica esto. Buscar la voluntad de Dios, amar su palabra y obedecerla, orar a Dios siempre, pero también a través de buenas obras manifestar lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Este conjunto de cosas va a ir generando ese legado espiritual en la vida de aquellos que nos están mirando. En la vida de aquellos que nos están mirando. Ayer estaba escuchando el testimonio de un predicador muy conocido y él decía que cuando estaba en la universidad en Estados Unidos tenía una vida totalmente alejada de Dios. Estaba volcado hacia el alcohol, las adicciones y bueno, muchas cosas que hacen los jóvenes en ese momento de su vida cuando tratan de llenar un vacío con cosas que no son el Señor, ¿no? Y que había dentro de ese piso donde estaban las habitaciones de los estudiantes universitarios un grupo de jóvenes cristianos y que un día uno le golpea la puerta. Él hacía pesas en esa época, cuenta el predicador, era grandote, así, era un tipo rudo, y cuando abre la puerta mira para abajo y había unos peticitos, todo medio nervioso, y el predicador contaba en su testimonio que le dice: ¿qué querés vos? ¿Para qué me venís a molestar? Una cosa así, ¿no? Y el otro todo tembloroso dice: mira, discúlpame que te moleste, pero Dios me viene diciendo hace tiempo que te tengo que hablar, Y este chico cristiano, compañero de la facultad, le habló de Cristo, en un momento donde ella no tenía ni ganas de vivir y se sentía totalmente miserable. Y poco a poco, este predicador ahora cuenta que el ejemplo que impactó en su vida fue ver a estos jóvenes cristianos en ese ambiente universitario, y él decía: yo quiero tener lo que ellos tienen, son diferentes, tienen paz, tienen alegría, tienen hasta otra forma de hablar, de expresarse, de actuar. Jóvenes que eran seguidores de Cristo. Él estaba totalmente perdido, pero eso impactó en su vida para poder entregarse al Señor. Y lo mismo quiere el Señor de cada uno de nosotros, que a través de nuestra vida podamos impactar en la vida de otros. La única manera que esto sea posible es siguiendo el ejemplo y las pisadas de Jesús, que podamos andar como Él anduvo.
Pero vuelvo a decir lo que dije al principio del mensaje. No se puede dar lo que no tenemos. No se puede dar. Por más que vos ames a tus hijos y quieras dejarle lo mejor, el mejor legado es el legado espiritual, que viene cuando primero vos tenés una relación personal con el Señor Jesús. Cuando le seguís, cuando le imitás, cuando andás como Él anduvo, entonces vas a impactar en la vida de las generaciones siguientes. Que Dios nos bendiga, que realmente hoy podamos salir todos de este lugar con una convicción fuerte en nuestras vidas, en nuestros corazones, de seguir a Cristo. Leíamos en 1 Pedro, para esto fuimos llamados. Ese es el llamado de Dios para tu vida y para la mía. Seguir el ejemplo de Jesús, andar detrás de sus pisadas. Que Dios te bendiga, que podamos